Buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa Pensionado Mejora tus ingresos. Como sabemos, este programa está eh, diseñado para que los pensionados y las personas que se van a pensionar pronto puedan tener nuevos ingresos. Ese es el fin y ese es el objetivo de nuestro programa. Damos nuestros agradecimientos a las personas que se han unido a este programa y esperamos que el nuevo propósito de vida, que es el tema que vamos a tratar hoy, le llegue a ustedes y puedan tener conclusiones y aplicarlo muy, muy firmemente a su vida. En esta ocasión, un conferencista muy especial es Fausto Andrés Funes. Él es un médico veterinario, una persona supremamente estudiosa, se recibió como veterinario en la Universidad Complutense de Madrid y adicionalmente tiene eh, otros títulos y tiene algunos diplomados en finanzas personales, en internacionalización de empresas, en diplomado, otro pues, diplomado de alta dirección de empresas, y es una persona, como les cuento, supremamente estudiosa y supremamente dedicada a su profesión, pero también dedicada a otras actividades, porque tiene un eslogan que es muy, muy interesante. Dice que intento aprender para poder usar lo que sé en ser quien quiero ser. Qué cosa tan interesante este eslogan. Intentar aprender para llegar a ser uno, a ser lo que quiere ser, y hacer algo que realmente nos llama la atención. Igualmente, él nos dice que todas sus actividades son diferentes aspectos de una única función, hacer que las personas cambien la forma de verse ellos mismos y su manera de ver al mundo. Como se pueden dar cuenta, nuestro invitado de hoy es una persona con unos pensamientos y con unas ideas realmente importantes acerca de la vida y el tema que nos va a tratar hoy acerca de el propósito, el nuevo propósito que debemos tener como jubilados, pues es algo también muy, muy interesante. Antes de darle paso a nuestro invitado de esta tarde, quiero de nuevo saludar a las personas que han llegado y recordarles que nuestro fin fundamental es formar una comunidad donde todos lleguemos a conocernos, donde todos lleguemos a ser amigos, donde todos nos lleguemos a interesar de los problemas que cada uno tenemos y donde podamos aportar entre todos soluciones para los problemas que nos aquejan, que podamos entre todos ver nuevas posibilidades de las cosas que se nos presentan al lado y una comunidad que será formada por las personas que ustedes inviten a continuar en este programa, para seguir ese programa que se transmitirá todos los martes a las 5 de la tarde. Una vez aclarado esto y diciéndoles que estamos muy contentos de estar con ustedes y de tratar de formar esa comunidad que le decimos, le damos paso a nuestro invitado de hoy, Fausto Andrés Funes. Fausto Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Y las frases que has dicho realmente son muy bonitas. Yo no sé si son mías. Me han sonado muy bien y te pido que me las envíes porque no sé dónde las tengo puestas. Pero sí, sí, analizan un poco mi forma de sentir y de ser. Puedes empezar. Bueno, yo más quiero que sea un coloquio porque yo creo que todos somos capaces de ver lo importante que es la vida de cada uno
Y yo pienso que todo el mundo siempre tiene que tener un propósito. Es más, creo que las finanzas es aquello que hace que consigas tu propósito. Lo que pasa es que hay un cambio mientras estás activo, mientras estás generando recursos y estás consumiendo quizá pocos, y de repente entras en una fase donde crees que ya no tienes que producir recursos y donde crees que vas a vivir de todos los recursos que has tenido o que has aprovechado, ¿no? Y muchas veces no es así. Y entonces, independientemente de la situación financiera que tienes antes de jubilarte y después de jubilarte, lo que sí hay un cambio brutal en tu vida. Cuando estás activo, yo siempre me refiero a las tres energías que tenemos, que es la energía del dinero, la energía del tiempo y la energía de los conocimientos. Cuando tienes 40, 50 años, pues quizás tenga dinero, quizás tenga poco tiempo y quizás tenga conocimientos, pero no muchos conocimientos. Cuando ya te jubilas, a cualquier edad, 60, 65, 70 años, haces un cambio bastante grande en tu vida. Empiezas a tener mucho más tiempo, tienes, por supuesto, mucho más conocimientos, pero sin embargo tienes menos dinero. Y ahí es donde tienes que empezar a tener un propósito diferente de vida porque tienes que hacer diferentes intercambios, ¿no? Y eso es lo bonito, verlo de esa manera. Es decir, ahora voy a tener más tiempo, con lo cual tengo que aprender a gestionar mi tiempo. Ahora voy a tener menos recursos, también tengo que aprender a gestionar mis recursos desde el punto de vista de escasez en ese momento, porque voy a tener menos, tengo que adaptar mi vida. Y luego voy a tener también muchos conocimientos, por lo cual tengo que gestionarlos también mis conocimientos. Y además tengo otros aspectos que tengo que ir equilibrando. En mi vida anterior, o sea, en mi vida antes de jubilarme, podía tener un equilibrio físico, emocional, financiero y mental. Y ahora entro en una fase donde es difícil mantener ese equilibrio, porque es diferente. Tengo que mantener otro equilibrio diferente. Pero también tengo que enfocarme desde el punto de vista de qué quiero hacer físicamente, qué quiero hacer desde el punto de vista financiero y sobre todo desde el punto de vista mental y emotivo. Si cualquiera de estos aspectos no lo controlamos, si cualquiera de estos aspectos se nos escapan y empiezan a ser deficitarios, pues vamos a tener un problema en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo lo primero que pido a una persona antes de jubilarse, quizás hasta 10 años antes, que empiece a pensar, a visualizar el propósito de su vida después de jubilarse. ¿Qué quiere hacer? ¿Con quién quiere estar? ¿Cómo quiere vivir? Porque eso le va a dar una opción de poderse preparar para esa situación, que es totalmente diferente a la anterior. Mucha gente piensa que tener tiempo es formidable y después cuando lo tienen no saben cómo gestionarlo, se aburre y eso le produce un problema grave. De hecho, hay un porcentaje altísimo de personas que en los 5 primeros años de jubilarse tienen una enfermedad y mueren. Y yo no creo que sea por un problema físico, yo creo que es por un problema mental y emocional. Entonces hay que cuidar esos aspectos, si no llegamos a un momento donde no lo podemos controlar. Y bueno, decidme que no me gusta dar una clase, yo quiero participar con vosotros, hacerme preguntas, charlar, porque de la conversación es como vienen las buenas ideas. Fausto Andrés, ¿por qué razón tú nos dices que las personas que se van a jubilar, o por qué es importante que las personas que se van a jubilar definan cuál va a ser su propósito de vida cuando se jubilen? Es natural que ahora que están trabajando, pues su propósito de vida es diferente, claro, pero es difícil para una persona que aún está activa, que está entre los 40, 45 años, que está muy activa, y tiene un propósito de vida, que llegue en un momento determinado a pensar cuál sería ese propósito de vida para cuando se jubile. ¿Por qué es importante eso?
Mira, yo te voy a dar unas estadísticas, algunas de España, porque es donde más estoy y conozco datos, y otras de Europa. Eh, Solamente el 7, en una estadística del año 2013, o sea, del año pasado, solamente el 7% de los españoles creen que cobrarán lo suficiente para poder vivir después de jubilarse. Eso ya nos da una idea de que hay un 93% de gente que piensan que no tendrán el suficiente dinero como para poder vivir la vida que quieren o que llevaban. Y eso es dramático y hay que prepararse para eso. Eso desde el punto de vista financiero. Luego hay que ver que, por ejemplo, el 73% de esos españoles están tan preocupados por ese momento de su vida que les produce una situación de estrés grave cuando está llegando esa edad de jubilación, entre los 63, 64, 65 años. Y eso es una situación que se podría evitar si antes se han preparado para ello. Con lo cual es interesante pensar de qué forma estoy viviendo y sobre todo de qué forma quiero vivir después. Y una vez que ya tengas diseñado cuál es la forma en la que tú quieres vivir, entonces tienes que hacerte otra pregunta importante. Es, ¿qué necesito para poder vivir de la forma que quiero vivir? Y no solamente me refiero al tema de dinero, sino qué necesito desde el punto de vista económico, por supuesto, pero también qué necesito desde el punto de vista de relaciones y desde el punto de vista de ocupación de mi tiempo. Y eso tienes que pensarlo antes, si no te pilla de sopetón y no eres capaz de adaptarte. Y es cuando viene una situación de deterioro, de dejación, y llega incluso a llegar un momento de depresión porque no eres capaz de entender los cambios que te están pasando. Bueno, y ahora desde el punto de vista de las personas que actualmente están pensionadas, ¿por qué es importante que esas personas tengan ese propósito de vida, tengan un nuevo propósito de vida? Es decir, yo pienso que a estas alturas muchísimos pensionados en ningún momento han llegado a pensar que deben tener un propósito determinado en su vida para continuar viviendo el tiempo que les quede y disfrutando de esa pensión. ¿Por qué es importante para esas personas que actualmente están pensionadas tener ese nuevo propósito de vida? Bueno, primero porque si no tienes un propósito de vida, difícilmente vas a vivir la vida que quieres. Y yo creo que en cada momento lo importante de una persona es vivir aquella vida que quieres vivir, no la vida que te dejan vivir, sino la que tú quieres vivir. Y para poder vivir la vida que quieres vivir, lo primero que tienes que saber es qué tipo de vida que quieres vivir. Yo creo que la felicidad se produce cuando vives como quieres vivir. Si no sabes cómo quieres vivir, puede ser que no seas ni siquiera feliz. Y no porque tengas o no tengas, sino simplemente porque nunca te has planteado cómo quieres vivir. Entonces, si sabes cómo quieres vivir y lo consigues, pues te sientes bien. Si sabes cómo quieres vivir y no lo consigues, lucharás por conseguirlo, por lo cual también te sientes bien. Lo difícil para una persona es no saber lo que quieres y encima no saber cuándo lo tienes, porque entonces nunca llegarás a ser feliz. Y me da lo mismo que sea antes de la jubilación o después. Después es mucho más problemático, porque tus fuentes de ingresos posiblemente sean más reducidas. Y eso hay que estudiarlo antes. Además hay que estudiarlo en el país que estés, porque hay países donde si te jubilas no puedes seguir teniendo los ingresos oficiales. O sea, ingresos que tú puedas decir oficialmente que los tienes de forma legal. Es porque si en ese momento lo dices, esa pensión que tienes te la quitan. Y es el caso de casi todos los países. Y si en un momento dado tú te jubilas, la capacidad de generar nuevos ingresos está muy limitada y hay que estudiarlo antes. Por ejemplo, en Alemania, más de 750.000 personas tienen que realizar lo que se llama mini-job, que son pequeños trabajos para poder compensar
esa falta de dinero que ahora mismo tienen y que les impide vivir como desearían o como quieren vivir. Y eso son muchas personas. En Alemania pueden hacerlo porque hay una regulación que de forma legal, sin tener que retocar esas pensiones, les dan ciertas horas al año que pueden contribuir y que pueden realizar trabajos de forma legal. En otros países es imposible. Por ejemplo, en España hay una legislación ahora que te permite una, eh, una jubilación al 50%, pero con unas condiciones demasiado estrictas. Pero hasta hace un año no existían esas condiciones, con lo cual en el momento que tú te jubilabas no podías tener otra actividad. Y si tenías otra actividad te quitaba la pensión. Entonces eso también hay que estudiarlo en cada país, cómo es y cómo se regulariza. Luego hay que pensar muy bien si realmente tú tienes un tipo de vida y ves que que lo que te queda de pensión no va a llegar para realizar ese tipo de vida, tendrás que prepararte antes, porque difícilmente te vas a preparar después. Y si ya te ha pillado el toro y ya te has jubilado, pues tendrás que empezar a pensar qué sistemas tienes de posibles ingresos que te amortigüen o que te acerquen a conseguir eso que quieres, ¿no? Uh -huh. Naturalmente, ese propósito de vida para las personas que están pensionadas es muy importante porque, además de lo que anota Fausto, pues simplemente sabiendo uno para qué vive, pues va a tener felicidad, puede ser feliz y puede simplemente esperar nuevas cosas cada día. Ahora bien, el problema de la imposibilidad de trabajar en algunos países de Europa, o en la mayoría de los países de Europa, como nos dice Fausto Andrés, es un problema que creo que no se presenta en América, porque inclusive en nuestro país, en Colombia, una persona se jubila y puede seguir trabajando, inclusive puede seguir trabajando en la misma empresa donde ha venido trabajando. Y para las personas o para la mayoría de las personas que están jubiladas, pues lo que devengan como mesada pensional es tan bajito que no les permite vivir y tienen que buscar nuevas fuentes de ingreso. Ahora, eso se va a complicar en la medida en que la persona se siente en incapacidad de trabajar, porque pues simplemente no puede generar esos ingresos y para esos casos es que nosotros queremos que que existen otros métodos mediante los cuales las personas pueden generar esos ingresos. ¿Qué opinan nuestros panelistas acerca de estos temas? Víctor, ¿qué pasa en México sobre esto? Bueno, aquí en México se habla mucho acerca de las AFORES, son las administradores de fondos para los retiros, que son, pues, pueden ser bancos o pueden ser compañías financieras que desde que uno entra a trabajar y se da de alta en el Seguro Social, empieza el patrón a dar aportaciones para este retiro, y este retiro no lo puedes tocar hasta que te jubiles, que es allá por la edad de 60 o 65 años. No estoy muy seguro. Pero lo que mencionas, Fausto, acerca de cómo querer vivir, pues yo creo que eso se debe de plantear uno desde que está trabajando, ¿no? Es bien sabido que las AFORES, esos fondos para retiro, los fondos para pensionados, pues es una fracción de lo que uno llega a percibir lo que uno gana. Solamente una fracción, es un porcentaje, tal vez el 60, el 70% de lo que uno gana como sueldo. Entonces, pues obviamente muchas veces no nos alcanza, ¿no? No alcanza para vivir o llevar un ritmo de vida como uno estaba acostumbrado. Entonces, lo que yo veo, que a mí me faltan algunos años, si Dios quiere, para jubilarme, desde ahora, y ojalá hubiera yo empezado antes, empezar
con algún ingreso adicional que pueda ser como mi plan de retiro, mi plan B, que en un momento dado va a pasar a ser como el plan A. Que el retiro, lo que me den de Afores, sea el ingreso extra a lo que yo estoy percibiendo. Pero si no no me pongo a ver eso desde varios años antes, pues más adelante va a ser muy tarde, va a ser mucho más pesado y va a ser mucho más difícil. Entonces, si quiero yo vivir una vida, por decirlo, cómoda, pues tengo que empezar desde ahora. Máxime que mi profesión no es de que tenga yo trabajo todo el tiempo. Hay veces, ahorita, por ejemplo, no tengo yo ingresos y una fuente de ingresos son los negocios por internet. Pero, vaya, no tengo todos los huevos en una canasta, sino los tengo distribuidos. ¿Para qué? Para tener el plan A, que es los negocios por internet, y el plan B, el retiro voluntario. No sé si esto declare alguna pregunta o comentario. Sí, ahí hay unas situaciones, y es que los fondos de pensiones en cada país son diferentes y tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, hay un fondo que se da mucho en Sudamérica, que es el 401, que es el del que estás hablando, que es un fondo donde donde lo mete el empresario que te tiene contratado, con unas condiciones especiales, donde lo hacen antes de que tú pagues, te lo hacen en bruto, para que así te descuenten ese dinero, no pague los impuestos, te quitan impuestos, se te reducen impuestos, al empresario también se le reducen impuestos, te queda una cantidad neta que luego te la van dando, pero por ejemplo no puedes tocarlos hasta los 60 años, obligatoriamente tienes que retirarlos a los 70, y además hay unos impuestos al momento de retirarlos. Todo eso hace que sea difícil calcularlo, pero hay que tenerlo calculado. Por eso decía yo antes que lo primero que tienes que tener es un propósito, y lo segundo que tienes que tener es cuánto necesito para vivir ese propósito. Y ahí tienes que empezar a echar cuentas. ¿Cuánto te queda de la pensión? ¿Cuánto te queda del fondo? ¿Qué otras actividades necesitas para ir completando esas cantidades, para que en el momento que te jubiles tú puedas seguir el tipo de vida que quieres, con las actividades necesarias y además recibiendo el dinero que tú crees que tienes que recibir, ¿no? Y eso es importante tenerlo. Y luego además tener los hobbies necesarios para que tu actividad física, mental y emocional siga activa, porque en el momento que pierdas actividad ahí, por mucho dinero que tengas o por mucho que hayas ahorrado, no vas a poder vivir bien tampoco. ¿Qué otra? ¿Hay alguna pregunta de nuestros oyentes, de nuestros participantes, que nos pueda decir algo, Renzo? Y mirando lo de los fondos de pensión, en Colombia se dice que una persona, para tener aproximadamente un ingreso de pensión de unos $800 al año, que no es ninguna suma excesiva, debe ahorrar cerca de 380 millones de pesos durante su vida laboral. Esos 380 millones de pesos son como $190,000. Entonces, ¿tú qué opinas, Fausto, acerca de esos ahorros en ese tipo de fondos de pensión, donde la persona está ahorrando para tener esa pensión y tiene que ahorrar una cantidad que es imposible que la llegue a lograr durante su vida laboral para tener una pensión que sea realmente buena, que le permita vivir dignamente? Sí, yo creo que hay que estudiar cada uno de los planes de pensiones detalladamente y ver cuáles son las ventajas e inconvenientes. Yo creo que es mucho mejor generar pequeños activos que te permitan luego recoger ese dinero pasivo que decíamos, porque eso te va a dar mucha más satisfacción que un plan de pensiones fijo
único y que además te van a obligar a meter una cantidad y a retirarlo como quiera el plan de pensiones. Yo prefiero en esos casos tener actividades que luego no requieran para ti casi una gran dedicación y que eso te vaya generando en conjunto aquello que necesites para poder seguir viviendo. Y eso es mucho más fácil y es mucho más posible que el otro, ¿eh? Entonces, si tú sabes que cuando llegue el retiro vas a tener una pensión estatal que te va a cubrir el 40 o el 50% de tus actividades, sabes que tienes que conseguir otro 50% por otro lado. El plan de pensiones puede ser una vía, pero bueno, hay que estudiarla muy bien y ver si es obligatorio, si no es obligatorio, si es voluntario, a qué tipo te puedes acoger, porque hay varios, y luego tener otros fondos, que pueden ser fondos de inversión en renta fija o fondo de inversión más volátil, pero que con poco riesgo puedes obtener mayor rentabilidad. Y luego están los otros activos, es decir, tú puedes tener activos, pues haber invertido, depende si hay burbuja o no, como ha pasado en España, pero si tú estás en un sitio donde hay bienes raíces que se están revalorizando y tú tienes la posibilidad de tener uno y a comprarte uno, pues luego tienes una capacidad de arrendamiento que te va a ser un activo posteriormente. Y podemos pensar en muchos activos de ese tipo que poquito a poquito te van acercando a la cantidad que tú necesitas para poder vivir sin gran dedicación. Y eso es lo que tenemos que trabajar mucho antes. Entonces, y otra de las cosas que hay que hacer es esos activos que has ido creando, protegerlos muy bien para no tener ningún problema, ¿sí? Cada persona vive una etapa financiera totalmente diferente. Hablando de la etapa financiera que uno tiene cuando se va a jubilar o ya jubilado, tienes que ser muy proteccionista, en el sentido de no asumir riesgos y tener activos que te generen, aunque sea poca rentabilidad, que por lo menos no tengas pérdidas. Y eso es lo que hay que ir haciendo. Y hay muchos, lo que hay que ir estudiándolos poco a poco y uno a uno. Y para unos serán más aceptables unos y para otros más aceptables otros, dependiendo del tipo de vida y del propósito de vida que tengan. Ahora, sigue. Pero no hay que fijarse uno, como decía Víctor, hay que tener los huevos puestos en muchas cestas diferentes y sobre todo tenerlos asegurados y bien amortiguados por arriba para que no se rompa ninguno, porque cuando tú tienes 30 años pues puedes tener un problema financiero grave, pero te recuperas, pero cuando tú tienes 65, 68 años, recuperarte de un problema financiero cuesta más trabajo y va a ser más difícil. Y desde ese punto de vista que tú nos hablabas al principio, de tiempo, dinero y conocimientos, ¿cómo podría el pensionado hacer que esos tres elementos tan importantes, tiempo, conocimientos y dinero, se potenciaran durante su jubilación, en el tiempo de su jubilación? Es decir, la persona ya se jubiló, su jubilación no le permite vivir adecuadamente bien. Entonces, ¿qué hace esa persona para que esos tres elementos tan importantes como son tiempo, dinero y conocimientos le potencien para que tenga una mejor calidad de vida? Generalmente, cuando una persona está jubilada, podríamos decir que sus exigencias financieras son menores, con lo cual no va a necesitar demasiado. Sí, va a necesitar una cantidad fija, pero no demasiado, porque no va a tener, normalmente, no va a tener tantos gastos como tenía antes, porque antes estaba en activo, tenía que tener gastos para generar todo lo que generaba, y ahora no tiene que tener tantos gastos. Sin embargo, tiene las otras dos energías son enormes, tienen muchísimo tiempo y además tienen mucho conocimiento. Lo que tiene que hacer es buscar sistemas donde pueda él ir entregando tiempo y conocimientos a cambio de poco dinero. Y afortunadamente en Internet tenemos miles o millones de posibilidades de donde tú con tus conocimientos y tu tiempo puedes conseguir dinero. Y hay muchas posibilidades. Por ejemplo, una persona que haya sido
Un contador, un contable, tiene muchos conocimientos financieros, se los puede prestar a un montón de gente. Lo único que necesita es tener una comunidad que haya generado confianza y a partir de ahí ofrecerle sus servicios. Yo creo que será más competitivo que nadie y además de ser más competitivo, seguro que será más fiable y más confiable, porque está hablando no solamente de sus conocimientos, sino también de su experiencia. Indudablemente, ese es el caso de un contador, de una persona que tenga un título profesional. Pero nosotros nos encontramos con que la gran mayoría de pensionados son personas que pues no tienen unos conocimientos que les permitan generar o que sean fuentes generadoras de ingreso. No, yo discrepo de ti, Alfonso. Y me gusta la discrepancia, por eso vamos a entrar en batalla. Yo discrepo de ti porque una persona cuando ha pasado 60 años por la vida tiene muchos conocimientos. Y tiene muchos conocimientos que seguro que le ayudan a mucha gente. Lo que hay que encontrar es qué gente necesita mis conocimientos y qué conocimiento tengo yo que le aporto valor a esa gente. Y estoy seguro que existe. Yo uno de los trabajos que hago con gente que está en paro y que ya lo he hecho, es buscar cuál es su habilidad, buscar a qué gente le falta esa habilidad, ponerlos en contacto y ofrecerles los servicios. Y funciona. Una ama de casa tiene muchísimos conocimientos. Una persona que ha tenido hijos tiene muchos conocimientos. Los conocimientos de educar a unos hijos, de gestionar todo lo que ha tenido para que darles lo mejor que ha podido y que además siga existiendo la familia, eso no es fácil de enseñar y eso mucha gente que ha pasado por todo eso ha visto qué problemas ha cometido, ha visto sus defectos, los ha corregido y los puede enseñar a otras personas. O sea, no me refiero yo a la gente que tenga un título solamente, sino a la gente que haya pasado por la vida teniendo una habilidad y descubrirla, porque hay veces que la tenemos y no la descubrimos. Y yo estoy seguro que todo el mundo tiene una habilidad. Hay que buscarla, potenciarla y buscar a aquellas otras personas que pueden necesitar el valor que le está dando esta persona. Y eso es una de las misiones que tenemos en estas comunidades que tú quieres crear. Yo creo que es una de las cosas bonitas, ¿no? Ir descubriendo aquellas cualidades que tiene la gente y ponerlas en contacto con aquellas otras personas que piden esas cualidades. Indudablemente, claro que sí, ese es un fin muy bonito, realmente importante de una comunidad. Yo me refiero a personas, a una gran mayoría de personas que son jubilados, que sus habilidades han sido pocas. Por ejemplo, personas que se jubilan como, que no han sido sino conductores, choferes en su vida, personas que únicamente han desempeñado el cargo de vendedoras o de vendedores en un almacén. ¿Cómo haríamos para descubrir esas habilidades de esas personas que pudiera ser realmente generadoras de ingresos? Pues seguro que teniendo esa gente dentro de un mastermind con 8 personas buscaríamos y encontraríamos cuáles son sus cualidades. Me dices un vendedor que está en una tienda, tiene una capacidad de comunicación seguro que grandísima, tiene una capacidad de conocer a la persona en cuanto entra en la tienda que otras personas no la tienen. Bueno, pues podía hablar de esas experiencias y podía prepararse un poquito más esos temas y empezar a desarrollarlos para los demás. Hay mucha gente que le falta toda esa experiencia y él podría entregarla. Y un conductor, si ha sido conductor toda la vida, tiene muchas habilidades que una persona joven no la tiene, que es conducir sin riesgo y conducir de una forma que pueda evitar accidentes. O sea que yo creo que tienen cualidades. Lo único que hay que es posiblemente sacárselas a flote, hacer que realmente se las crea, que son así, y luego buscar a aquellos otros que no la tienen. En el mundo hay muchas personas y hay muchas personas que necesitan las cualidades que otros tienen.
indudablemente, indudablemente. Y esa es una de las misiones que debe tener un programa como este, un espacio como este. Simplemente llegar a potenciar esas habilidades de esas personas y dirigirlas para que ellas puedan hacer cosas productivas que les permita generar nuevos ingresos. Y como dice Fausto, pues este es uno de los objetos fundamentales de un programa de estos, es eso, poder llegar a descubrir esas habilidades y esas capacidades. Y ha dicho una cosa muy importante, y es que en Internet hay miles de oportunidades para todas las personas, hay miles de oportunidades para toda clase de pensionados y personas que se vayan a pensionar. Y con lo que decía igualmente Fausto, simplemente hay que prepararse, hay que capacitarse para poder llegar a que el nuevo propósito de vida esté realmente respaldado por los conocimientos, y con los nuevos conocimientos que se adquieren para realizar uno de estos negocios, pues se puede generar nuevos y mejores ingresos para las personas para que puedan vivir más dignamente. Sí, yo pienso, Miguel Alfonso, que una persona que tiene 65 años, se ha jubilado, que ha vivido por la vida, tiene las capacidades de observación, tiene las capacidades de conocer a la gente, tiene esa experiencia que le ha hecho la vida, que estoy seguro que puedes encontrar cuál es una habilidad que los demás necesitan y luego qué le falta para desarrollar esa habilidad para que los demás puedan usarla. Posiblemente a lo mejor le falta el poder saber cómo hacer un blog, el poder saber cómo dirigirse a través de Internet a buscar unos nichos adecuados, quizás le falte el poder difundir aquellos conocimientos que él tiene, un sistema de atracción y de recogerlos para luego poder enseñárselos, pero justo cuando sabe lo que quiere, sabe dónde están aquella gente que necesita lo que tiene, simplemente tiene que ver qué otras facultades le faltan y aprenderlas. Y lo puede aprender muy rápidamente. Y además tiene tiempo, que es lo más difícil que se tiene cuando uno está activo. Tiene tiempo, le puede dedicar 3, 4, 5 horas a formarse en esa habilidad que le falta y completar las 2 o 3 habilidades que junto con la que tenía puede desarrollar un valor que mucha gente está esperando. Yo no lo veo difícil, lo veo fácil. Y a mí me gusta trabajar con gente siempre que la gente tenga una actitud activa, una actitud de querer seguir viviendo, de querer seguir haciendo cosas. Y cuando una persona se jubila con 65 años, tiene que pensar que al menos puede tener otros 20 años más de una actividad lúcida y que puede vivir bien siendo feliz durante 20 años más. Eso es importante saberlo y no tirarte a tumbado todo el día en el sofá porque ya no tienes que trabajar. Tu mente tienes que tenerla activa, tu cuerpo tienes que tenerlo activo y todo esto te puede ayudar a vivir la vida mucho mejor. Claro que sí. Cuando iniciábamos el programa, tú nos hablabas de personas que se jubilan y llegan a la jubilación y al poco tiempo se mueren porque no tienen propósito. Y eso le va a pasar a muchísima gente. Y si no tiene un nuevo propósito en la vida, si no quiere vivir los próximos 20, 25 años que le quedan, y simplemente va a permanecer en el sofá todo el día mirando la televisión, pues simplemente se tiene que morir. Ahí no hay, eso no es vida. No hay más. Eso no es vida. Eso no es vida. Eso, claro. En vez de pasar tú por la vida está pasando por ti y se aleja, se va. Hay que ser mucho más activos y hay mucha gente que en el momento que le da la oportunidad empieza a cambiar su mente y empieza a pensar que sí puede hacer muchas cosas. Y lo único que hay que hacer es llevarle ese mensaje a toda esa gente para que vean que es posible y ayudarles a que sea posible, claro. Uno de los problemas que posiblemente más difíciles de resolver en esto es el formar comunidad. La gente es reacia a participar en este tipo de programas, en este tipo de ejercicios donde es necesario hacer presencia y estar por internet en comunidad. ¿Qué piensas tú
de la importancia de la comunidad para ayudarnos mutuamente? No, yo estoy totalmente convencido que es necesario. Es la única forma de conocernos, de crecer, de ayudarnos, y se puede estar en comunidades de muchos tipos. Puede haber comunidades físicas, pues en la reunión de jubilados, en los hogares que pone la administración a nuestra disposición. Hay que ir por allí, hay que hablar con la gente, hay que comunicar con la gente. Posiblemente en casi todos los pueblos o ciudades medianas hay un centro de interés tecnológico donde puedes ir a aprender estas 4 cosas de entrar a internet y tal, y juntando las comunidades físicas con las online llega un momento que puedes tener muchas relaciones y que te pueden abrir la mente en muchas cosas. Lo único que el primer paso es difícil, porque el primer paso tiene que salir de ti. Y tenemos que cambiar la mente antes de que lleguen a esa situación. Es decir, si hay una persona que tiene 75 años y ya no se levanta del sofá y está ahí sin pensar que existe el mundo fuera, es muy difícil que salga a buscar el mundo. Pero si antes se le va abriendo la mente, no llegará a esa situación. En el momento que se jubile, irá paseando, irá conociendo a otros, irá a un centro de mayores, se meterá en internet, buscará qué gente está igual que él y que puede hablar, y eso hay que dinamizarlo porque eso es lo que al final da vida. En los países nórdicos de Europa ya existen muchos sistemas online donde las personas mayores pueden entrar en comunidad, y hay un montón de trabajos que los hacen los propios comunitarios y que los distribuyen a los demás con unas cantidades pequeñas, pero son suficientes para que esta gente pueda seguir viviendo bien. Qué importante. Víctor, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, todo suena muy interesante, ¿no? Bueno, aquí lo que Fausto dice, y tú también, Alfonso, de que cuando la gente se jubila, si no tiene un plan de retiro o una actividad, pues yo creo que no se mueren físicamente, sino se mueren emocionalmente, como podemos decir, se mueren de aburrimiento, se mueren por desidia, se mueren por falta de actividad. Entonces, si tienen algo como un hobby o dedicarse a algo, a lo que a sus conocimientos, a su experiencia, compartir su experiencia. 65 años son muchos años de experiencia. Alguien allá afuera, como decimos, alguien allá afuera necesita de esos conocimientos, de lo que tú sabes, de lo que tú puedes compartir. Eso puede ayudar mucho a esa persona jubilada a heredar o traspasar esas ideas. El conductor de un autobús, como dice Fausto, también puede ser, pues sabe cómo manejar, lo suponemos, ¿no? Que sabe manejar y sabe compartir esa experiencia de cómo manejar un autobús, un tractocamión o un automóvil, a gente joven que no sabe cómo hacerlo y quiere hacerlo. Y así como eso, hay muchas actividades. Precisamente hoy que me puse a pensar y fue así como que en voz alta, bueno, ¿qué puedo hacer por ti para que tú me des tu dinero? ¿Qué puedo darte yo a cambio de tu dinero? Hay algo que yo sé que tú no sabes y te puede servir. Quizá tú tengas unas dudas que yo tenga las respuestas. Yo creo que ese es el principio. Ahí afuera de este pequeño círculo que somos, hay millones de personas que quieren saber algo que yo sé y yo se los puedo compartir. Igual tú, Alfonso, igual tú, Fausto, igual tú, Magdalena. Todos tenemos ese poquito que podemos hacer. Inclusive mi esposa hace pasteles y hace galletas. Bueno, su conocimiento es ese. Y afuera hay gente que come sus galletas y que les piden las recetas y pide cómo hacer esas galletas. Entonces, pues ese es el conocimiento que ella puede compartir. Y regresando, un pensionado, si no comparte eso, entonces sí puede
morirse intelectualmente o emocionalmente, no físicamente. Bueno, eso todos nos va a tocar, ¿no? Pero en la medida que lleguemos a ese punto, a esa raya, pues depende cómo queramos vivir, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, Es el, lo que falta ahí, Alfonso, es cómo encauzarlo para que realmente esta persona lo tenga fácil, tenga acceso fácil a esas personas que pueden necesitar lo que él tiene y él tenga claro que lo que tiene es de gran valor para otras personas porque lo necesitan. Y yo creo que los que ahora vemos con claridad estas cosas, tenemos que preparar ese encauzamiento para que sin gran esfuerzo unos se junten a otros y puedan intercambiar unas energías, como decíamos antes, un tiempo y unos conocimientos por el dinero que le falta a uno y por el dinero que ya le sobra a otro porque quiere cambiarlo por otra cosa que para él tiene más valor. Y yo creo que esa es una labor importante que se puede hacer a través de comunidades como esta, abriéndolas cada vez más de forma que la gente se sienta bien en la comunidad. sí, indudablemente es el famoso dicho de que alguien necesita lo que tú tienes y, y alguien tiene lo que tú necesitas. Simplemente es eso. Tú tienes algo que la demás gente necesita, pero también necesitas algo que que la demás gente tiene disponible para ti. Entonces es simplemente cómo se comparte, en dónde se comparte. Y la manera más efectiva para compartir eso es en una comunidad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, para eso es que queremos hacer esas comunidades, porque simplemente es eso, tú tienes habilidades, tienes conocimientos que puedes compartir a otras personas que necesitan de tus conocimientos y de tus habilidades. Y de la misma manera, tú necesitas conocimientos que tienen otras personas que para ti pueden ser muy valiosos y te pueden ayudar para que puedas generar nuevos ingresos. Entonces, el producir esas sinergias, el producir ese compartir de habilidades y de conocimientos va a hacer tú puedas generar nuevos ingresos y que tú puedas vivir muchísimo mejor. Y entonces todos nos vamos a beneficiar con esa situación. Y eso es genial, eso es realmente poder vivir todos en comunidad y compartir todos de la comunidad, de mis conocimientos y los conocimientos de las otras personas. Entonces es algo que vale la pena y por eso estamos animándolos a que formemos esta comunidad, a que realmente en esta comunidad podemos nosotros llegar a hacer que tú y tú y tú y tú tengas una mejor calidad de vida. Sí, hay un tema que para mí es muy importante siempre en las empresas y en los negocios, que son las alianzas estratégicas, ¿no? Sin embargo, no se mira que precisamente entre los jubilados y pensionados lo más fuerte que hay son estas alianzas estratégicas. Los negocios y las empresas ya nos han cansado, podríamos decir así. No queremos estar ya con grandes empresas, con grandes negocios. Ya hemos pasado por todo eso. Ahora queremos algo más tranquilo. Y lo que queremos es simplemente hacer alianza entre personas para compartir aquello que tenemos. Y si hemos sabido muy bien antes hacer alianzas estratégicas para desarrollarnos, seguro que ahora esos conocimientos también podemos aplicarlos para hacer alianzas estratégicas simples. Tú tienes algo de dinero que a mí me falta y yo tengo estos conocimientos que a ti te vienen bien. Y además, si necesitas tiempo para que yo te ayude a hacer, no sé, subir 4 cosas a un blog, tú no tienes tiempo de hacértelo, no te preocupes, yo te lo subo y te presto mi tiempo también. Esas alianzas son las que al final van a funcionar. Y no son alianzas entre mucha gente, son alianzas a lo mejor entre 2, 3, 4, 5 personas. Con eso es suficiente. Claro que sí, claro que sí. Son realmente alianzas que van a beneficiar y van a ayudar a todas las personas. Y es por eso, precisamente, que es tan importante, tan fundamental el que hagamos estas comunidades, que nos empeñemos en que yo puedo participar de esta comunidad porque yo puedo aportarle y la comunidad me puede aportar a mí. Y de la misma manera como
yo le puedo aportar a la comunidad, mis amigos, a los que yo conozco, también los voy a invitar porque ellos también necesitan cosas que la comunidad puede tener y la comunidad a ellos también les puede aportar para tener ellos igualmente una calidad de vida mucho mejor. Y lo que decía Fausto, estamos acostumbrados pero no nos hemos dado cuenta que entre nosotros, entre los pensionados, igualmente se pueden hacer ese tipo de alianzas estratégicas para un mejor estar, una mejor vida, una mejor calidad de vida para todas las personas. Eso es muy importante. Y por eso, desde aquí nosotros estamos animando a la gente, animando a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven, para que le transmitan a sus amigos, a sus conocidos, a las personas con que comparten, esa posibilidad que se está presentando en este programa. Como les decimos y les hemos dicho desde el principio, esto es completamente gratis, nosotros no les estamos cobrando absolutamente nada. Entonces, no hay ningún temor, porque es otra de las grandes barreras que tenemos muchísimas personas mentalmente. No, es que lo que pasa es que a mí me van a robar, que me van a sacar la plata, que me van a quitar la tarjeta de crédito. Despreocúpense, eso no va a suceder de ninguna manera porque nuestro fin es completamente diferente. Entonces, no hay ningún temor desde ese punto de vista, no debe haber ningún temor desde ese punto de vista, porque no les vamos a decir que nos dé su tarjeta de crédito, que tienen que pagar algo, no, esto es absolutamente gratis, y como más adelante les vamos a decir, estamos, o nuestro plan tiene 3 etapas que más adelante les diremos cuáles son. ¿Qué opinas, Fausto? Bueno, pues que yo creo que además no solamente no le vamos a quitar nada en este programa o en otros, sino que además le vamos a dar valor a su conocimiento y a su tiempo, con lo cual se tienen que sentir agradecidos. Yo, como tú sabes, yo tengo un blog y unas redes que se llama Tu Jubilación Activa. Yo ya te invito a que colaboremos en ese sentido porque es un tema que me encanta, que creo que podemos ayudar mucho y que la gente puede encontrar ahí una forma de desarrollarse en la forma que quieran y como quieran, según su propósito de vida. Entonces, bueno, pues ir juntando cosas hasta conseguir una comunidad que realmente sea importante, donde todo el mundo pueda aportar y todo el mundo se pueda beneficiar. Yo siempre digo que si yo soy capaz de hacerte ver que tienes una habilidad y además te lo pongo en contacto con otro que sí va a valorar tu actividad y te la va a pagar y tú eres capaz de entrar en esa transición y beneficiarte uno y beneficiarte de otro, no te importaría nada contribuir algo para que la comunidad siga asistiendo. Eso no significa pagar nada, pero sí significa que de todo lo que se esté generando pueden aportar una pequeña cantidad mínima para poder mantener esa comunidad porque es la que te está generando a ti y al otro valor. Genial, y desde ya te decimos que claro, aceptamos la oferta. Igualmente bien, nosotros hacemos comunidad y podemos colaborarnos mutuamente porque es una cosa que nos interesa a todos y tú estás en esa actividad, nosotros estamos en esa actividad y qué mejor que poder ayudarnos, poder colaborar, para poder hacer cosas juntos en beneficio de todas estas personas que tanto lo necesitan. Entonces, desde ya te digo que sí, que encantado con esa propuesta que tú nos haces. Y realmente hay un viejo dicho que la unión hace la fuerza, y realmente eso es real en todos los niveles de la vida. Sí, los pensionados se unen y se forma esa comunidad. Y de la misma manera, varias personas que tenemos intereses en estos temas, nos unimos, podemos llegar a ser una comunidad que tenga un gran efecto y una comunidad que tenga una influencia importante y una comunidad que realmente pueda ayudar a los miembros de esa comunidad. Es decir, va a ser una comunidad interactiva donde
todos podemos participar, donde todos vamos a sacar buenos resultados y va a ser un ganar-ganar para todos los participantes en este gran proyecto. Y este proyecto solamente va a tener éxito y va a tener supervivencia en la medida que tú y tú y tú y tú se interesen y participen activamente. Nosotros los estamos invitando para que participen en este show, para que nos hagan preguntas para responderles directamente. Y como les decíamos al principio, queremos que sean ustedes los que nos digan cuáles son los temas que les interesan, cuáles son los temas que nosotros debemos tratar aquí en estas charlas que tenemos semanalmente. Fausto Andrés, ¿qué nos cuentas? Bueno, que no es tan difícil como parece, que lo único que se requiere es ir generando confianza en la gente para que vea que realmente es posible, creérnoslo nosotros y que se lo vaya creyendo la gente. Aquí no hay ninguna limitación, los conocimientos están, el tiempo está, el dinero, aunque sea poco y ahora escasee por la situación económica que hay en todo el mundo, está. O sea que no hay problema, lo único que vamos a hacer con todo esto es redistribuir esas tres energías entre todos para que todo el mundo se sienta bien. Y redistribuirlas no es complejo, cada uno va a dar de aquello que tiene y cada uno va a recibir de aquello que le falta, con lo cual se va a redistribuir y todos podemos estar bastante bien. Y además lo podemos hacer de una forma que tampoco se genere una actividad monetaria enorme que podía producir problemas de fiscalidad y problemas de transacciones, sino podemos hacerlo compartiendo también tiempo por tiempo o tiempo por conocimientos y conocimiento por tiempo y posiblemente el dinero no sea tan importante aquí, no se mueva tanto dinero y eso es posible sin ningún problema. Las limitaciones de que estemos en diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes actividades, al revés, eso lo que nos va a hacer es enriquecernos en vez de empobrecernos. Entonces yo lo veo muy bien y lo que hay que hacer es seguir potenciándolo y ver las formas de que la gente lo vea con claridad y pueda compartirlo. Muchas gracias, Fausto, por tu intervención. Ha sido una exposición y una intervención muy buena. Has expuesto geniales ideas y realmente va a ser esto muy útil para todos nosotros y para nuestra audiencia. Y como les decíamos, nosotros en nuestro programa y en este proyecto que estamos desarrollando tiene 3 etapas. En la primera etapa, que es en la que estamos tratando de formar una comunidad. Queremos formar una comunidad participativa, una comunidad interactiva, donde todos nos conozcamos, donde podamos compartir nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras fortalezas, nuestras necesidades, nuestros triunfos y nuestros fracasos, igualmente, porque también hay fracasos. Entonces, esa es la primera etapa. Queremos formar esa comunidad que sea muy participativa y muy interactiva. En la segunda etapa, como nosotros estamos convencidos que los negocios online son fuente o pueden ser fuente de muchísimos negocios para los pensionados y para las personas que se van a pensionar. Entonces, en esa segunda etapa, trataremos con personas expertas en esos negocios, en cada una de las modalidades de negocios que se presentan por Internet, para que les expliquen a ustedes esas modalidades, los diferentes negocios, qué se espera de esos negocios, cómo se deben hacer esos negocios y les den esos rudimentos que son necesarios para poder participar en esos negocios en Internet. En esa etapa pues habrá una capacitación muy importante donde se les enseñarán las características y las maneras de actuar en ese tipo de negocios. Y una tercera etapa donde ya la gente va a escoger en qué negocio puede actuar, cuál es el negocio que más le conviene de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a la disponibilidad de dinero que tiene, pero ahí son las propias personas las que van a decidir
a qué negocio quieren entrar, y ahí es donde ya va a haber alguna inversión, pero es una inversión que la van a hacer por grupos, por personas, en la cual pues nosotros no tenemos absolutamente ninguna participación, porque son ustedes directamente los que van a tomar esas decisiones de en qué negocio pueden participar, en qué negocio quieren o qué negocio quieren hacer para tener esa mejor calidad de vida, para tener esos ingresos extras que les van a permitir vivir muchísimo mejor. Finalmente queremos dar nuestros agradecimientos a un mensaje que nos acaba de entrar y que nos dice la señora Reina Reyes. Me parece fantástico que haya nacido en su corazón hacerle este blog para gente mayor. En realidad debemos de inculcar a nuestros hijos a que tengan la mentalidad de empresarios de pequeñas o grandes compañías según sus posibilidades y dejar la idea de ser un posible empleado. Muy buena idea de vender nuestros productos por internet, y me ha animado a hacer algo más por los adultos mayores que simples empacadores en los supermercados. Buscaré a empresarios que den trabajo a gente de la tercera edad, como son las tiendas Walmart en Estados Unidos. Muchas gracias, señora Reina Reyes, por su comentario, y muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas. Entonces, por favor, Fausto, despídete. Muchísimas gracias por tu participación. Quedamos muy, muy agradecidos contigo. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por la invitación. El tema de finanzas junto con posibilidad de negocio para jubilado me parece interesantísimo, porque tenemos que ver que la estadística de gente jubilada en el mundo cada vez es mayor y cada vez tiene más actividad, más tiempo libre, más años, y eso tiene que emplearlo en algo, con lo cual es unas actividades que todavía no se están explotando y que se está perdiendo calidad de vida. Si nosotros podemos aportar algo a que esa calidad de vida sea mejor, estamos orgullosos de poder compartir. Y muchas gracias a todos los panelistas también. Gracias, Fausto. Víctor. Gracias, Alfonso. Bueno, pues gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de participar en algo. Gracias, creo que no me he perdido ningún otro programa, Alfonso. Pero yo también quisiera agregar acerca de lo que es la comunidad que quieres formar. Existen también los masterminds, que no necesariamente somos personas, como una misma comunidad, en este caso los jubilados, los pensionados, sino que los masterminds es participación de mucha gente que se hacen lluvias de ideas y que se hace participativo para alcanzar los objetivos de cada quien, llevando el mastermind a un objetivo común. Es lo que quería participar. Además, como complemento del comentario de la señora Reina Reyes, y mencionaste, Alfonso o Fausto, que todos los días se incrementa el número de pensionados. Sí, todos los días alguien cumple 60, 65 años o llega a la edad de jubilación o de retiro y se tiene que salirse. Pero no es igual la cantidad de personas que se retiran al número de puestos de trabajo que se abren para a los que están empezando un empleo. Si a eso le hacemos una comparación de toda la gente que está saliendo de las universidades, buscan un empleo, hay muy pocas plazas para tanta gente. Entonces hay mucha gente que se queda sin trabajo, le cuesta muchos años encontrar un trabajo, un empleo. Entonces la alternativa muy viable son los negocios por internet, que te puedes dedicar toda tu vida a estos negocios y tener un retiro pues fantástico, mucho mejor que si te retiraras desde un empleo. Créemelo, si hay algún joven que nos está escuchando, que nos vaya a escuchar, eso no es únicamente para gente pensionada o jubilada. Sí, se quiere hacer una comunidad para este nicho, pero si alguien puede empezar desde temprana edad a hacer negocios por internet, qué mejor idea, la verdad, francamente. Muchas gracias por dejarme participar. Espero estar aquí dentro de una semana en el siguiente capítulo de este fantástico programa. Gracias, Alfonso, enhorabuena. Hasta luego, Fausto. Gracias, Víctor. De nuevo,
A Fausto y a Víctor, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa de hoy. Y para ti que estuviste viéndonos, siguiéndonos en este programa, igualmente muchísimas gracias y esperamos tus comentarios y tus preguntas y te esperamos el próximo martes 25 de marzo a esta misma hora, hasta las 5 de la tarde, para tener nuestro nuevo programa. Felicidades y animarse a hacer una comunidad interactiva, una comunidad participativa. Hasta pronto. Buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa Pensionado Mejora tus Ingresos. Como sabemos, este programa está diseñado para que los pensionados y las personas que se van a pensionar pronto puedan tener nuevos ingresos. Ese es el fin y ese es el objetivo de nuestro programa. Damos nuestros agradecimientos a las personas que se han unido a este programa y esperamos que el nuevo propósito de vida, que es el tema que vamos a tratar hoy, le llegue a ustedes y puedan tener conclusiones y aplicarlo muy, muy firmemente a su vida. En esta ocasión, un conferencista muy especial es Fausto Andrés Funes. Él es un médico veterinario, una persona supremamente estudiosa, se recibió como veterinario en la Universidad Complutense de Madrid y adicionalmente tiene otros títulos y tiene algunos diplomados en finanzas personales, en internacionalización de empresas. Ahora voy a tener menos recursos, también tengo que aprender a gestionar mis recursos desde el punto de vista de escasez en ese momento, porque voy a tener menos, tengo que adaptar mi vida. Y luego voy a tener también muchos conocimientos, por lo cual tengo que gestionarlos también mis conocimientos. Y además tengo otros aspectos que tengo que ir equilibrando. En mi vida anterior, o sea, en mi vida antes de jubilarme, podía tener un equilibrio físico, emocional, financiero y mental. Y ahora entro en una fase donde es difícil mantener ese equilibrio, porque es diferente, tengo que mantener otro equilibrio diferente. Pero también tengo que enfocarme desde el punto de vista de qué quiero hacer físicamente, qué quiero hacer desde el punto de vista financiero y sobre todo desde el punto de vista mental y emotivo. Si cualquiera de estos aspectos no lo controlamos, si cualquiera de estos aspectos se nos escapan y empiezan a ser deficitarios, pues vamos a tener un problema en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo lo primero que pido a una persona antes de jubilarse, quizás hasta 10 años antes, que empiece a pensar, a visualizar el propósito de su vida después de jubilarse. ¿Qué quiere hacer? ¿Con quién quiere estar? ¿Cómo quiere vivir? Porque eso le va a dar una opción de poderse preparar para esa situación, que es totalmente diferente a la anterior. Mucha gente piensa que tener tiempo es formidable y después cuando lo tienen no saben cómo gestionarlo, se aburre y eso le... en diplomado, otro diplomado de alta dirección de empresas y es una persona, como les cuento, supremamente estudiosa y supremamente dedicada a su profesión, pero también dedicada a otras actividades, porque tiene un eslogan que es muy, muy interesante. Dice que intento aprender para poder usar lo que sé en ser quien quiero ser. Qué cosa tan interesante este eslogan. Intentar aprender para llegar a ser a ser lo que quiere ser, y hacer algo que realmente nos llama la atención. Igualmente, él nos dice que todas sus actividades son diferentes aspectos de una única función, hacer que las personas cambien la forma de verse
ellos mismos y su manera de ver al mundo. Como se pueden dar cuenta, nuestro invitado de hoy es una persona con unos pensamientos y con unas ideas realmente importantes acerca de la vida, y el tema que nos va a tratar hoy acerca de el propósito, el nuevo propósito que debemos tener como jubilados, pues es algo también muy interesante. Antes de darle paso a nuestro invitado de esta tarde, quiero de nuevo saludar a las personas que han llegado y recordarles que nuestro fin fundamental es formar una comunidad donde todos lleguemos a conocernos, donde todos lleguemos a ser amigos, donde todos nos lleguemos a interesar de los problemas que cada uno tenemos y donde podamos aportar entre todos soluciones para los problemas que nos aquejan, que podamos entre todos ver nuevas posibilidades de las cosas que se nos presentan al lado, y una comunidad que será formada por las personas que ustedes inviten a continuar en este programa, para seguir ese programa que se transmitirá todos los martes a las 5 de la tarde. Una vez aclarado esto y diciéndoles que estamos muy contentos de estar con ustedes y de tratar de formar esa comunidad que le decimos, le damos paso a nuestro invitado de hoy, Fausto Andrés Funes. Fausto Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Y las frases que has dicho realmente son muy bonitas. Yo no sé si son mías. Me han sonado muy bien y te pido que me las envíes porque no sé dónde las tengo puestas. Pero sí, analizan un poco mi forma de sentir y de ser. ¿Puedes empezar? Bueno, yo más quiero que sea un coloquio porque yo creo que todos somos capaces de ver lo importante que es la vida de cada uno, y yo pienso que todo el mundo siempre tiene que tener un propósito. Es más, creo que las finanzas es aquello que hace que consigas tu propósito. Lo que pasa es que hay un cambio mientras estás activo, mientras estás generando recursos y estás consumiendo quizá pocos, y de repente entras en una fase donde crees que ya no tienes que producir recursos y donde crees que vas a vivir de todos los recursos que has tenido o que has aprovechado, ¿no? Y muchas veces no es así. Y entonces, independientemente de la situación financiera que tienes antes de jubilarte y después de jubilarte, lo que sí hay un cambio brutal en tu vida. Cuando estás activo, yo siempre me refiero a las tres energías que tenemos, que es la energía del dinero, la energía del tiempo y la energía de los conocimientos. Cuando tienes 40, 50 años, pues quizás tenga dinero, quizás tenga poco tiempo y quizás tenga conocimiento, pero no muchos conocimientos. Cuando ya te jubilas, a cualquier edad, 60, 65, 70 años, haces un cambio bastante grande en tu vida. Empiezas a tener mucho más tiempo, tienes por supuesto mucho más conocimientos, pero sin embargo tienes menos dinero. Y ahí es donde tienes que empezar a tener un propósito diferente de vida, porque tienes que hacer diferentes intercambios, ¿no? Y eso es lo bonito, verlo de esa manera. Es decir, ahora voy a tener más tiempo, con lo cual tengo que aprender a gestionar mi tiempo.